¿Has oído hablar de Choi Yong-woo? Si eres fan de los K-dramas, probablemente hayas visto esa sonrisa tímida pero encantadora que ilumina cualquier escena. Aparece en entregas de premios, recibe cálidos aplausos y ahora es considerado una de las promesas más brillantes de la televisión coreana. Pero lo que muchos desconocen es que detrás de toda esa brillantez se esconde una historia llena de desafíos. Una historia que demuestra que el camino al éxito no siempre es fácil. Y, aunque no lo creas, Choi Yong-woo casi lo abandona todo antes de siquiera empezar a brillar. Imagina por un momento, sueñas con ser actor, te preparas, estudias, dedicas toda tu energía a una audición y recibes un no. Luego lo intentas de nuevo y recibes otro no. Esto le ocurrió más de 100 veces. Sí, 100 veces. Y cada rechazo le pesaba como una piedra en el corazón. Cualquiera en su lugar consideraría rendirse. Y él lo hizo. El sueño parecía lejano, casi imposible. Pero aquí es donde la historia se pone interesante. Porque, incluso con tantas puertas cerradas, algo dentro de Choi Yong-woo no le permitía detenerse. Era como una voz que decía, inténtalo una vez más, solo una vez más. Y fue precisamente esta persistencia la que cambió el curso de su vida. Hoy, vemos al actor sonreír en las alfombras rojas, ser reconocido en dramas famosos y conquistar fans no solo en Corea, sino en todo el mundo. Pero para entender cómo llegó hasta aquí, debemos remontarnos al principio. Necesitamos descubrir la parte de la historia que casi nadie conoce, la trayectoria de un joven que casi se rinde, pero decide luchar. Y eso es lo que estás a punto de ver. La vida de Choi Yong-woo como nunca la habías visto. Un viaje de caídas, pero también de nuevos comienzos. Una historia que demuestra que creer en uno mismo puede transformarlo todo. Así que prepárate, porque estás a punto de descubrir lo que ocurre tras bambalinas en este increíble viaje. Y antes de continuar, suscríbete al canal y activa la campanita, porque aquí siempre encontrarás las historias más inspiradoras y conmovedoras del mundo del K-drama. Choi Yong-woo nació el 5 de junio de 1999 en Corea del Sur. Para muchos, esta podría haber sido una fecha más en el calendario, pero marcó el comienzo de la vida de alguien que, años después, se convertiría en uno de los rostros más conocidos del mundo de los K-dramas. Desde pequeño, Yong-woo tenía ese brillo en la mirada que demostraba que quería algo diferente. Mientras muchos niños soñaban con ser médicos, maestros o deportistas, a él le cautivaba el mundo de la actuación. Disfrutaba imaginando historias, observando personajes de películas y series, y pensando, algún día, yo también quiero estar ahí. Pero, claro, soñar es fácil, lo difícil es convertir ese sueño en realidad. Para un niño común, en una familia común, la idea de convertirse en actor parecía lejana, casi inalcanzable. Era como intentar tocar las estrellas, hermoso, pero improbable. Pero Yong-woo no lo veía así. Para él, actuar no era solo un capricho pasajero. Era una verdadera pasión, algo que latía en lo más profundo de su ser y que no dejaba lugar a dudas. Y aquí viene el primer punto que cautiva a cualquiera. ¿Se imaginan a un chico, tan joven, sabiendo ya exactamente lo que quería para su vida? Es raro. Pero Choi Yong-woo tenía esa claridad. El problema es que, junto con este sueño, también llegaron los primeros desafíos. Estudiar actuación no fue fácil, la dedicación no fue suficiente, tuvo que lanzarse de cabeza. Ensayó, practicó expresiones e intentó entender cómo transmitir emociones con solo la mirada. Era casi como si estuviera construyendo, ladrillo a ladrillo, los cimientos de lo que algún día se convertiría en su carrera. Y aquí hay una curiosidad que pocos conocen. Su talento parecía natural, pero el camino no fue fácil. Yong-woo creció en un entorno donde escuchar «esto no funcionará» era común. Y, sin embargo, cada palabra negativa se convirtió en el motor para seguir adelante. Esta es la parte que revela quién era realmente desde pequeño, un joven soñador que no se dejaba vencer fácilmente. Pero, ¿qué pasó cuando finalmente decidió perseguir su sueño en serio? ¿Lo recibió con los brazos abiertos el mundo de la actuación? ¿O los obstáculos se hicieron aún mayores? Eso es lo que descubrirás en los próximos capítulos de la historia de Choi Yong-woo, una historia que demuestra que creer en uno mismo es la clave para convertir los sueños en realidad. Ahora imagina la escena, un pasillo lleno de jóvenes soñadores, todos con el mismo objetivo, conseguir un papel en una serie. Algunos están nerviosos, otros intentan disimular su ansiedad, y todos aferran el guión con fuerza. Allí en medio está Choi Yong-woo. Él también sueña con brillar en la gran pantalla, pero lo que no sabía es que esta etapa se convertiría en una de las batallas más difíciles de su vida. Antes de conseguir su primer papel, Yong-woo audicionó más de 100 veces. Sí, más de 100. Y en casi todas, la respuesta siempre era la misma, no. Ahora piénsalo, ¿cómo te sentirías si escucharas el mismo rechazo una y otra vez? Para alguien tan joven, era como llevar un peso enorme sobre los hombros. Cada no parecía decir, no eres lo suficientemente bueno.
Pero lo curioso es que, incluso con tantas decepciones, siguió intentándolo. Y aquí está lo más inspirador: la mayoría de la gente se habría dado por vencida tras el 10º, 20º o incluso 50º fracaso. Pero Choi-Yong-woo perseveró. Era como si librara 3 batallas a la vez, contra la frustración, contra la duda y contra el impulso de rendirse. Y seamos sinceros, rendirse habría sido el camino más fácil. Al fin y al cabo, ¿quién soporta tantos no seguidos sin pensar que sería mejor dejarlo? Pero tenía una llama interior que no se apagaba. Con cada rechazo, en lugar de rendirse, buscaba mejorar. Observaba a otros actores, entrenaba más, afinaba detalles. No era solo talento, era resistencia, era fuerza de voluntad. Esta etapa de la vida de Choi-Yong-woo revela una dura verdad: el éxito nunca llega sin esfuerzo. Y el suyo fue largo. Cada prueba fallida era un peldaño en la escalera que necesitaba subir para llegar a donde está hoy. ¿Y saben qué hace que esta parte de la historia sea aún más conmovedora? Justo cuando estaba al borde del abismo, pensando en dejarlo todo atrás, una oportunidad inesperada cambió por completo el curso de su vida. Pero, ¿en qué consistía esta oportunidad? ¿Y cómo transformó a un joven casi derrotado en un actor en ascenso? Eso es lo que descubrirás en el siguiente capítulo de esta inspiradora historia. Tras tantos intentos fallidos y más de 100, parecía que el destino estaba alejando a Choi-Yong-woo del escenario y las cámaras. Ya estaba al límite, preguntándose si debía buscar otro camino. Pero fue precisamente en ese momento de incertidumbre que la vida decidió sorprenderlo. En 2021, Yong-woo recibió la oportunidad que lo cambiaría todo: su primer papel en un drama web llamado Me Haces Bailar. Para muchos, podría haber parecido una producción pequeña, sin mucha atención. Pero para él, fue como si por fin pudiera respirar después de tanto tiempo atrapado bajo el agua. Era la prueba de que todos esos días de esfuerzo no habían sido en vano. Al interpretar a Song-seon, un joven con un sueño artístico, no solo actuaba, plasmaba en pantalla la lucha que llevaba dentro. Era casi como si la vida hubiera escrito ese personaje especialmente para él. ¿Y saben qué es aún más curioso? Aunque era su primera gran oportunidad, Yong-woo no se dejó vencer por los nervios. Sabía que ese momento podía ser decisivo, así que se entregó en cuerpo y alma. Ensayó con disciplina, escuchó los consejos de sus colegas más experimentados y se lanzó al reto como si fuera su última oportunidad. Y quizás lo fue. ¿El resultado? El público lo notó. Aunque Me Haces Bailar, aunque no fue el drama más popular de la época, captó la atención de quienes realmente importaban: directores y productores. Por primera vez, Choi-Yong-woo dejó de ser un simple nombre en una lista de candidatos y comenzó a ser reconocido como alguien con verdadero potencial. Ese fue el punto de inflexión. El chico que casi se había dado por vencido finalmente se hacía notar. Y cuando alguien con tanto talento empieza a destacarse, puertas que antes parecían cerradas se abren. Fue a partir de este pequeño paso que comenzó una nueva etapa en su vida. Pero la pregunta sigue en pie: ¿fue este primer papel suficiente para asegurar su lugar en el mundo de los K-dramas? ¿O tendría que demostrar, una vez más, que merecía estar ahí? La respuesta llegó poco después, con un trabajo que haría brillar su nombre aún más. El primer paso ya estaba dado, pero ¿bastaría una sola oportunidad para cambiarlo todo? Lo cierto es que, para un actor que empieza, un papel puede abrir puertas, pero se necesita mucho más para realmente ganar impulso. Y eso fue exactamente lo que hizo Choi-Yong-woo. Poco después de su debut, recibió invitaciones para participar en producciones más grandes y desafiantes. Entre ellas se encontraban Universidad de la Policía y Escuela 2021. Estos dramas fueron cruciales en su trayectoria porque finalmente pusieron su nombre frente a un público más amplio. Universidad de la Policía. Yong-woo interpretó a Park Min-kyu, un personaje que aportaba una mezcla de carisma e intensidad. El público empezó a darse cuenta de que no era un recién llegado más, sino alguien que sabía conectar con las emociones de la historia. Ya en Escuela 2021, dio vida a Yoon Young-ho, un papel aún más notable, que demostró su alcance y versatilidad como actor. Y lo más increíble, la crítica también lo notó. Por primera vez, Choi-Yong-woo fue nominado a Mejor Actor Revelación. Para un joven que, poco antes, había sido rechazado repetidamente en audiciones, ser nominado a premios fue casi surrealista. Imaginen lo que debió ser escuchar su nombre entre los nominados, una clara señal de que su esfuerzo comenzaba a dar frutos. El público también respondió con entusiasmo. Empezaron a surgir fans, elogiando no solo su apariencia, sino, sobre todo, su interpretación de los papeles. Muchos comentaron cómo podía transmitir profundas emociones con solo su mirada, un detalle que se convertiría en su sello personal. Poco a poco, Yong-woo dejó de ser visto como un actor novato más y comenzó a ser reconocido como alguien con un futuro prometedor en la industria. Este fue el momento en que la carrera de Choi-Yong-woo realmente empezó a tomar forma.
Ya no era el joven que siempre era rechazado en las audiciones. Ahora era un actor en ascenso, con visibilidad, reconocimiento y nuevas oportunidades a diario. Pero la gran pregunta era, ¿hasta dónde podría llegar? ¿Serían estos primeros logros solo el comienzo de un viaje aún más grande? La respuesta llegó poco después, con un papel que no solo consolidó su carrera, sino que también demostró al mundo que Cho Yong-woo había nacido para brillar. Tras empezar a ganar reconocimiento, Cho Yong-woo aún necesitaba un papel que realmente demostrara al público y a la crítica que no solo era un prospecto prometedor, sino alguien listo para convertirse en un protagonista. Y esa oportunidad llegó en 2022, con el drama Érase una vez un pequeño pueblo. Fue en este trabajo que su carrera dio un gran salto. Esta vez, no era solo un personaje secundario, sino el protagonista. Al interpretar a An Hee-yul, un joven veterinario que deja la gran ciudad para vivir en un tranquilo pueblo, Yong-woo tuvo la oportunidad de demostrar todo su talento actoral. Y lo más interesante es que el papel parecía hecho a su medida. Al igual que Hee-yul, Yong-woo también había experimentado momentos de duda, en los que consideró rendirse, pero encontró la fuerza para seguir adelante. Era como si estuviera plasmando una parte de su propia vida en el personaje. Y no crean que fue fácil. Para interpretar a Hee-yul, estudió veterinaria, aprendió a trabajar con animales reales y se dedicó a transmitir una imagen natural en cada escena. Junto a Joy de Red Velvet, quien interpretó a la protagonista femenina, demostró química, sensibilidad y emoción. El público no tardó en darse cuenta. Los fans comentaron rápidamente lo cautivadora que fue su actuación, cómo podía expresar sentimientos con solo una mirada y cómo parecía haber nacido para el papel. Fue en ese momento que la imagen de Cho Yong-woo cambió. Pasó de ser un simple actor emergente a ser visto como un gran protagonista. La crítica lo reconoció, los fans lo acogieron con entusiasmo, y su carrera nunca volvió a ser la misma. Pero la pregunta era inevitable: tras conseguir un papel tan destacado, ¿podría mantener ese nivel y sorprender aún más? La respuesta llegó poco después, en otro drama que consolidaría su nombre como uno de los mayores talentos de la nueva generación. Tras el éxito en Érase una vez un pequeño pueblo, parecía que Cho Yong-woo por fin había encontrado el lugar que siempre había soñado. ¿Pero se había desvanecido el miedo a no ser suficiente? La verdad es que no. Incluso con los elogios, aún conservaba el recuerdo de los cientos de rechazos y dudas que casi lo hicieron rendirse. Solo que esta vez, algo había cambiado, ahora tenía la prueba de su capacidad. En 2023 llegó un nuevo desafío, el drama Oasis. A diferencia de todo lo que había hecho antes, este papel exigía intensidad, emoción y una dedicación absoluta. Yong-woo interpretó a Choi Seol-bong, un personaje complejo marcado por rivalidades y sueños rotos. Era un papel que exigía no solo talento, sino también madurez. Y no decepcionó. Su actuación fue elogiada por la crítica, que elogió cómo un actor tan joven podía transmitir tanta fuerza y profundidad en la pantalla. Fue en ese momento que Cho Yong-woo finalmente superó la sombra de la duda. Si antes se preguntaba si realmente merecía estar allí, ahora estaba seguro. No solo pertenecía a este mundo, sino que podía liderarlo. Oasis fue la prueba de fuego que demostró al público y a la industria que no era solo una revelación pasajera, sino una estrella en ascenso. Y la recompensa llegó poco después. Yong-woo comenzó a recibir premios, como el premio Baeksan Arts al mejor actor revelación, uno de los más importantes de Corea. Para alguien que casi se dio por vencido, subir al escenario con un trofeo era más que una victoria profesional, era un símbolo de superación de obstáculos. Desde ese momento, no hubo duda. Cho Yong-woo había dejado atrás al chico inseguro de las audiciones y se había convertido en uno de los nombres más prometedores del K-drama. Y la gran pregunta ahora era, ¿cuál sería su siguiente paso? ¿Hasta dónde podría llevarlo este talento? Tras tantas luchas y logros, hemos llegado al presente. Hoy, Cho Yong-woo ya no es ese chico desconocido que corría de audición en audición, escuchando un no tras otro. Es un actor reconocido, galardonado y muy querido por sus fans tanto dentro como fuera de Corea. Pero lo más interesante es darse cuenta de que su camino apenas comienza. En los últimos años ha incursionado en diferentes géneros y ha demostrado que puede llegar mucho más allá. En El cuento de Lady OK brilló en un papel histórico lleno de matices, demostrando que puede adaptarse a cualquier estilo dramático. Poco después, en El código del trauma, Héroes de guardia en la serie médica de Netflix, interpretó a un personaje completamente diferente, Jang Hae-won, un joven médico que enfrenta dilemas personales y profesionales. ¿El resultado? Otro gran premio, el premio Dragón Azul a Mejor Actor Revelación. Estos papeles no solo consolidaron su carrera, sino que también le abrieron nuevas puertas. Cho Yong-woo ha pasado de ser solo la promesa a convertirse en el presente de los K-dramas. Y aún queda mucho por venir. En 2025, ya está confirmado para Patas Arriba, otro drama que promete encantar a la audiencia y mostrar diferentes facetas de su actuación.
pero quizás lo más impactante es cómo sus fans perciben su trayectoria. Para muchos, representa la esperanza. Después de todo, es la prueba viviente de que, incluso cuando todo parece ir mal, no rendirse puede cambiar por completo el destino. El joven que casi abandonó su sueño ahora inspira a miles de personas a creer en su propio camino. Y ahí radica la gran pregunta: si ya ha logrado tanto en tan poco tiempo, ¿qué le depara el futuro? Una cosa es segura: Choi-Young-woo tiene todo lo necesario para convertirse en uno de los mejores actores de su generación. Y seguir su trayectoria es como ver un emocionante K-drama en tiempo real, lleno de desafíos, triunfos y logros. Y así llegamos al final de este increíble viaje. La historia de Choi-Young-woo es mucho más que la de un actor, es la prueba de que los sueños solo se hacen realidad cuando perseveramos, incluso cuando todo parece ir mal. Piénsenlo, podría haber parado después de tantos rechazos, podría haber aceptado que quizás no estaba hecho para esto, pero eligió seguir adelante. Y fue precisamente esa decisión la que lo cambió todo. Hoy vemos a un artista reconocido y galardonado con un futuro brillante. Pero, sobre todo, vemos un ejemplo de valentía. Porque creer en uno mismo cuando nadie más lo hace es el verdadero secreto del éxito. Choi-Young-woo nos muestra que las mayores victorias no nacen de la comodidad, sino de la perseverancia ante las dificultades. Quizás este sea el mensaje más importante para quienes siguen su trayectoria. No importa cuántos no escuchen, lo que realmente importa es no rendirse. Si un chico que casi abandonó su sueño pudo transformar su vida, ¿por qué tú no? Ahora quiero saber de ti, ¿alguna vez has pensado en renunciar a algo que soñabas? ¿Cómo superaste ese momento? Cuéntanos en los comentarios, porque tu experiencia podría inspirar a otros también. Y no olviden, si este video les conmovió, denle un me gusta, suscríbanse al canal y activen la campanita. Aquí siempre encontrarán historias reales, inspiradoras y conmovedoras del mundo del K-drama. Porque las vidas de los actores que vemos brillar en pantalla pueden esconder lecciones que cambian la forma en que vemos nuestros propios sueños.